Hola, buenos días a todos, qué gusto de acompañarnos este día, estamos contentos porque podemos compartir con ustedes la palabra y ser parte de esta gran comunidad que es la comunidad Rey de Reyes Tlaquepaque. Qué gozo, qué alegría que estemos juntos. Mi nombre es Roberto Arjona Tot, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana. Nuevamente, bienvenidos. ¿Qué les parece si oramos al Señor para ofrecer este tiempo de alabanza y adoración? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos este día estar delante de ti. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tú seas exaltado y que, Padre, tu pueblo se goce en tu palabra y en ti, Señor. Te damos la honra, la gloria y el honor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué gusto que estemos juntos. ¿Qué les parece si escuchamos la siguiente alabanza? Y en tu hogar, si quieres acompañarnos a alabar al Señor, hazlo con nosotros. Vamos a alabar a su nombre. Alabemos con nuestro Dios, con todo nuestro gozo, con toda nuestra voz, con todas nuestras fuerzas, y que la montaña tiemble de la adoración que el Señor está recibiendo.
Qué gusto que hayas estado alabando a nuestro Dios. Quiero invitarte que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 15. Éxodo 16, del 1 al 15. Dice la palabra del Señor, si lo buscas en tu Biblia. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron las codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es palabra del Señor. Amén. Qué gusto que estemos este día compartiendo la palabra del Señor. A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el gobierno mexicano ofreció tierras para cultivo de caña a familias puertorriqueñas en el sureste mexicano, cerca de Tabasco. Y cuando estos colonizadores, podríamos decir, puertorriqueños, llegaron a las tierras que el gobierno mexicano les habían ofrecido, encontraron que eran tierras completamente inundadas. En algunos lugares había lagunas y ríos que cubrían estas superficies. Lo ofrecido para su trabajo parecía un espejismo. Pero aún así, estas familias trabajaron muy duro para hacer producir aquella región. Qué difícil será para personas así sobreponerse en medio de falsas expectativas. Qué bueno hubiese sido que estas personas que llegaron tuvieran esta promesa de parte del Dios de Israel. ¿Saben? El mundo ofrece expectativas en función de sus propios recursos y capacidades, haciendo promesas muchas veces en escenarios que no son reales.
Nadie en el mundo te puede dar la seguridad del mañana. En este 2021, solamente caminando como pueblo del Señor vencedor vamos a poder lograrlo. Y yo quiero que platiquemos nuevamente en este tema, pero ahora poniendo nuestra confianza en el Dios de nuestra salvación. Y de esto platicaremos los próximos minutos. Vamos a pedir que el Señor nos dé sabiduría. Padre, te ruego que nos hables. Háblanos en tu palabra. Te ruego, Señor, úsame como instrumento en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. He pensado que es importante nuestra forma de caminar en este año que sigue, en el 2021. Caminando como vencedores, no como vencidos. Y he pensado que este año debemos de caminar en función de ¿qué? De la palabra de Dios. Y déjenme decirles por qué. Porque debemos de recordar que en el pasaje que leímos, el contexto tiene que ver con un pueblo que había vivido en esclavitud aproximadamente 400 años y que Dios había traído para ellos libertad, había traído salvación. Y este pueblo había sido sacado con poder después de 10 plagas, después de pasar el mar en seco y haber vencido Dios al ejército egipcio y haberlo hundido en ese mar a todo el ejército egipcio y sacándolos a una victoria. Y comentamos, mis amados, que después de estos hechos, el pueblo de Israel se dirigió hacia el monte donde tendría esta comunión personal con el Dios, con su Dios, el Dios de Israel. Todo Israel podía atestiguar las cosas tan poderosas que Dios había hecho por ellos. Aún lo que platicamos la semana pasada, cuando caminando después de 3 días se encuentran que no tenían agua y Dios, a pesar de su murmuración, les dulcifica las aguas amargas de Mara. Dios había mostrado tantas cosas al pueblo de Israel. Pero ahora nos encontramos que después de estar en este oasis, en el oasis donde hay 12 fuentes de agua, 70 palmeras, un lugar increíble para todo el pueblo de Israel. Dice el verso 1, te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 16 que leímos, 16, del versículo 1 al 3. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Israel llevaba aproximadamente 45 días de camino. Y durante estos 45 días pareciera que al final de ellos se repetía la circunstancia que se les había dado cuando tuvieron sed en los primeros días de su salida, cuando llegaron a esas aguas amargas que Dios las dulcificó para ellos. Quiero pensar que alrededor del 30 al 35 día se les empieza a acabar los alimentos, quizás lo que traían de Egipto o lo que recogían de algunos frutos silvestres. No pienso que haya sido un lugar completamente desierto, pero sí la escasez del alimento. Pero es interesante, amados, lo que el mismo pasaje dice, que toda la congregación de los hijos de Israel
murmuraron contra Moisés y Aarón. Y oigan lo que decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Esto es una aseveración bien profunda, amados. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que sería su sanador. Y ellos dirían: ojalá hubiésemos muerto allá. Esto era una acusación muy fuerte. Muy fuerte, ¿por qué? Porque aún nuevamente, en medio de la necesidad, en medio de la circunstancia, tal era la murmuración que prácticamente acusaban a Moisés y a Aarón de asesinato. Nos trajeron al desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. En otras palabras, fuiste a sacarme de Egipto para quitarme la vida en este desierto, para asesinarme. ¿Saben? No tan solo era una acusación alarmante, sino que también no eran unos pocos. El texto dice que era toda la congregación de los hijos de Israel los que murmuraron. Podríamos pensar que algunos no lo habrían hecho, pero ¿por qué? ¿Por qué no recordar, en lugar de murmurar, por qué no recordar al Dios Todopoderoso que los guiaba, que les había suplido el agua? ¿Por qué no recordar el momento en que abrió el mar? El momento que los liberó. ¿Por qué? Yo quiero dar una primera razón. Porque no pueden confiar, porque aún viven en su vieja humanidad. Sí. Aún viven en su antigua humanidad. Dicen por ahí, no me consta, pero sí he visto que los cerdos, cuando son bañados, si se sueltan, buscan nuevamente el lodo. He visto los que se trasladan en los transportes y cómo apestan estos transportes que llevan los cerdos para ser sacrificados para alimentos. Pero comentan que si tú llegas a bañar, uno más busca rápidamente dónde ensuciarse. Creo que lleva muy bien su apodo cuando alguien llega a un cuarto y este está sucio y apesta, y dicen: este es un chiquero, refiriéndose al lugar donde está un cerdo. Lo cierto que quiero pensar en esto, que este pueblo de Israel, que Dios lo llamaba su pueblo, era un pueblo que no tardaba para ir y volcarse a su vieja vida. Sí, y lo más tremendo en su confesión era que volver a esa vida antigua le solucionaría los problemas. El apóstol Pablo se refería a esta parte en la vida del creyente en Jesucristo como el viejo hombre. Quiero invitarte que busques en tu Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A lo que quiero llamar la atención aquí es el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, aun cuando delante del pueblo de Israel había una promesa, una perspectiva de una gran vida,
Aún cuando el pueblo de Dios había sido salvado por el poder de Dios y rescatado de la esclavitud, aún en la vida del pueblo de Israel había una vieja humanidad que lo llevaba a murmurar y a desear aún esa vida antigua y desear aún morir allá si era necesario, porque de esa manera creían que podían resolver su asunto volviendo a esa vida pasada. Por eso decían ellos, teníamos ollas de carne. Cuánta falsedad había en ello. En Egipto eran esclavos, siervos, perseguidos, completamente explotados. Hoy, cuando como pueblo de Dios, muchas veces las circunstancias se complican y surgen obstáculos en nuestra vida, parece que voltear y actuar como los hombres y mujeres sin fe, nos parecemos a estos israelitas. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Sí, igual que los mismos egipcios, pensamos que el volver atrás. Pero saben, esto es parte de un corazón engañoso que arrastra a la gente a espejismos, a falsedades, a ilusiones. Pero Dios había dicho una promesa a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo 3. Dios había dado una promesa que llevaría a su pueblo a una tierra que fluía leche y miel. Lo quieres buscar en tu Biblia, Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pero he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Sí, Dios, por amor a sí mismo, había decidido conducir a su pueblo en la promesa que había hecho a Abraham y a Jacob a cosas buenas, no a angustias, a librarnos de sus opresores y a traernos a buena tierra, a tierra que fluye leche y miel. Entonces, si para esto los había traído Dios, ¿por qué pasaban hambre? ¿Por qué los traía a sufrir hambre en el desierto? Porque su corazón aún estaba en el pasado. Su corazón aún buscaba la vida, esclavitud, sin Dios para ellos. Para ellos todavía eso era lo bueno, las supuestas ollas de carne, las cuales no existían. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, en el capítulo 4, si gustan buscarlo, Santiago 4, versículos del 3 al 6, ahí en su Biblia, Santiago 4, versículos del 3 al 6, fíjese lo que dice el hermano del Señor, San Jacobo, verso 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice:
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados, cuando me pongo a pensar en esto, pienso en el sentido en el corazón del pueblo de Israel en Egipto, un corazón que se había hecho pagano. Y al escuchar las palabras de Santiago son como 3 cachetadas que se reciben. Dios prometió a Israel meterlos en una tierra preciosa, pero murmuraban, no pedían, insultaban. Ojo, un corazón adúltero, dice Santiago, almas adúlteras, porque pedían para sus propios placeres. Y saben, no me estoy refiriendo a que ellos no necesitaran comer, pero su actitud era una actitud egoísta, era una actitud de demanda, una actitud que desechaba la gracia y misericordia de Dios que yo había tenido para ellos. Pedían en función del mundo, las obras del carne. Y Santiago amplía un poco más esto y dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En otras palabras, amados, cuando nuestras peticiones están basadas en un anhelo egoísta, fuera de glorificar a nuestro Dios, complaciéndonos a nosotros mismos, refleja dónde está nuestro corazón y nuestra autocomplacencia. Veámoslo en el sentido más simple de una petición. ¿Qué necesitaba Israel? ¿Necesitaba alimento para el camino? ¿Sí? ¿Por qué no se humilló y lo pidió al Señor? Porque su corazón aún estaba atrás en Egipto. Y por eso exigía, por eso murmuraba, por eso de alguna manera atacaba a Moisés y Aarón. Y esta actitud los apartaba de Dios. Pero aún así, si vemos en Éxodo, en el capítulo 16, vemos los versículos 4 al 7, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque la habéis oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? En efecto, Dios en su gracia y por amor a sí mismo, quien cumple su palabra, no les dejó sin comer. Se mostró grandioso en una gracia de proveyéndoles alimento. Y saben, la respuesta de Dios fue más allá de sus expectativas. Sí, tendrían alimento desde que salían hasta que llegaran a la tierra prometida. Mi amado, mi amigo, tú que me escuchas, ¿tú qué piensas? ¿Que Dios nos cega a aquello que le pertenece? Miren lo que decía el versículo 5 de Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dios es celoso de aquello que le pertenece. Dios cela y anhela celosamente aquellos que ha comprado con la sangre de Cristo. En un mundo adúltero por naturaleza,
Dios te cela a ti para sí mismo, para su propio reino, hasta que se humille. La palabra dice que al que se humilla da gracia, pero aquel que se envanece será humillado. Segundo, amados, debemos caminar confiando en Dios, andando en su palabra. Esta semana ocurrió algo que creo que tendrá repercusiones en la historia de los Estados Unidos. Sí, el país donde su emblema se habla de la perfecta democracia, parece que esto se derrumba. El Capitolio, que puede decir que es el palacio de esta democracia, fue invadido por personas que preferían la anarquía, la falta de una autoridad congruente. Y muchos lo vimos en televisión, porque no querían sujetarse a una autoridad. Dios quiere que nosotros caminemos bajo su autoridad y Él te dará la salud que tú necesitas. Así que lo primero que yo quiero que tú sepas, que para andar confiando en la palabra de nuestro Dios, Dios quiere que este 2021 camines confiado en su voluntad. Dice el versículo 26, yo quiero que pongan atención lo que dice la palabra de Dios en los versículos 26 del capítulo 15 de Éxodo. Dice la palabra del Señor: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amados, la semana pasada hablamos de esto. Y si ustedes ponen atención en esta declaración que Dios hace a Israel, le dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová. Interesante. Y luego dice, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Y después dice, y dieres oído a sus mandamientos. Y afirma, y guardares todos sus estatutos. Ambas afirmaciones son la misma. ¿Y qué nos quiere decir esto en la Escritura? Es que la repetición del llamado de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de la exigencia, pero sí la determinación que Dios tiene para su pueblo. Debemos oír su palabra y debemos estar dispuestos a andar en su voluntad, porque Dios es nuestro sanador. E Israel todavía no andaba en eso, pero Dios en su gracia fue el sanador de Israel. Santiago, en el contexto de Santiago, de lo que hablábamos hace un momento, es andar en un corazón conforme al Señor, buscándolo a Él de todo corazón, haciendo su voluntad en nuestras vidas. Dios quiere darnos esta seguridad durante este año que sigue, aún de lo que pudiera convertirse en una amenaza a esta misma pandemia. Nuestro sanador es el Dios de Israel, el dueño de todo. Nosotros podemos caminar en esa seguridad en este tiempo, confiados. Ojo, amados, poniendo nuestra confianza en Él, no en una vacuna, no en nuestra capacidad económica, no en nuestra condición de salud. Y no estoy hablando en contra de la vacuna, no. Nuestra seguridad es nuestro Dios. En Él pondremos nuestra confianza este 2021.
Y segundo, confía en que Dios no solo es tu sanador, sino también tu proveedor. Y mires, amados, cuando Dios le da este alimento a Israel, dice en el versículo 11, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés dijo, es pan que Jehová os dará para comer. Maná del cielo. ¿Qué es esto? Significa maná. Amados, Dios en su gracia, a pesar de las murmuraciones, Él cumple su propósito. Su pueblo tendría que comer. Le provee el alimento en las mañanas, el maná, en las tardes, las codornices, y este alimento sería fresco cada día. Y amados, cada día sería nuevo. Ellos aprenderían día con día a comer de su mano. Y solamente había un detalle: el sexto día recogerían el doble de su porción, porque tendrían el alimento suficiente para guardar el séptimo día, el día del Señor. Y no faltó el que no creyó. No faltó el que agarró más y su alimento se agusanó. Y no faltó el que no guardó alimento para el día de reposo y se quedó sin alimento. Dios cumplía y Dios probaba el corazón de su pueblo. Hoy, mis amados, caminamos en este año con el mismo Dios que obró en Israel. Es el mismo Dios que hoy nos dice que Él cumple con su palabra y que su gracia nos cubre. Hoy, si tú has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este Cristo es el verdadero alimento para nuestra vida. Su sacrificio en la cruz nos trajo esperanza de vida. Con su vida, con su palabra nos alimenta y nos capacita para obedecer a nuestro Padre Celestial. Hoy puedes escuchar su voz y obedecerle. Hoy debes apartar el tiempo para Él. Hoy tienes que apartar lo que Dios te ha bendecido en su diezmo. Hoy en su escritura nos enseña a caminar comprometidos. Hoy el día del Señor es para honrarlo, es para caminar en Él. Hoy el día del Señor es para su gloria. El pueblo de Israel era un pueblo que arrastraba cosas en su corazón del pasado y aún así seguía batallando. Y sabes, no nos ocurre diferente a nosotros. Hoy, cuando debemos de apartar de lo que Dios nos da, creemos que somos más sabios que Dios y pensamos que Dios no lo necesita y lo usamos como queremos. En lugar de apartar el día del Señor, nos escudamos en medio de esta pandemia. Y no me estoy refiriendo a la gente que por razones justas se queda en sus hogares. Me refiero a aquellos que viven una vida normal durante los 6 días, pero se guardan el domingo. Cuidado. Dios nos llama a que
a oír su voz, a atender sus estatutos y a obedecerlos, para caminar en su voluntad. ¿Sabes? Porque ¿en qué tienes tu confianza? ¿En la vida que vivías? ¿En la sabiduría que el mundo da? ¿En tu capacidad que antes hacía? Cuidado. Dios quiere decirte que es tu sanador. Dios quiere decirte que es tu proveedor. ¿En quién vas a confiar? Yo quiero terminar con esto. Abraham había pedido a Dios y Dios le había prometido un hijo. Y se lo dio después de mucho tiempo, casi 25 años esperando. Finalmente nació Isaac. Pero ya cuando Isaac era un joven, un día Dios le dijo: entrégame a tu único hijo. Y Abraham al siguiente día tomó su asno, subió la leña y caminó hacia el monte Moriah. Y en el camino su hijo preguntaba: aquí la leña, aquí la daga, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le decía a su hijo: Dios proveerá. Y caminaron hasta ese monte. Y cuando estaba en el monte, puso el holocausto, puso las piedras, puso la leña, puso a su hijo y lo amarró. Y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo como Dios se lo había pedido. Pero ese día Dios levantó y le dijo: detente. Ahora veo que no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Y por eso dice Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y Abraham regresó con su hijo y se lo llevó a su madre. Años después, el Hijo de Dios caminó al mismo monte. Sí. En ese monte, el Hijo de Dios fue puesto en una cruz y nadie lo sustituyó, sino Él fue el sacrificio que Dios proveyó. Jehová Jireh, Dios se proveyó de un hijo para que tú y yo tuviésemos esperanza de vida eterna. Sí, Dios proveyó. La sustitución fue la nuestra. Cristo Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz para que nosotros tuviésemos esperanza de vida. Y por eso dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, versículo 32, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos 8:32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hoy, mi amigo, mi hermano, tú que me escuchas, si tú has creído en Jesucristo, entiende: el Dios en quien creemos, soberano y Señor sobre toda circunstancia, te llama a que lo sigas en su voluntad. Si dio todo en su Hijo por ti, ¿cómo no te guardará? ¿Cómo no te proveerá? ¿Cómo no te sanará? Caminemos en fe, seguros. Y si tú no has creído aún, si tú no le has entregado tu vida a Cristo y tu vida sigue siendo la misma de Egipto y sigues viviendo en el pasado, quizás hoy lo que tengas que entender, que tienes que rendirte y creer que Cristo murió por ti en la cruz para salvarte. Jehová Jireh, Dios se proveyó para sí mismo a su Hijo, para salvarnos a ti y a mí.
Espero que hoy puedas entender que caminar en la voluntad de nuestro Dios este 2021 es seguro, es firme y es en el poder del Señor. El Señor te bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo, porque en Él tenemos esperanza de vida. Y nada podrá llegar a nuestras vidas que tú no hayas permitido. En tu poder y en tu fuerza caminaremos este 2021 como pueblo, como iglesia, seguros en tu amor. Gracias, Padre Celestial. Y aquellos que no te conocen, hoy, Señor, empiecen a creer en tu Hijo, que se arrepientan de su pecado, que te pidan perdón y vengan a tus pies. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Qué gusto estar con ustedes. Quiero dar las actividades de nuestra semana. Continuamos con nuestros estudios lunes y viernes de los Salmos. El audio enviado a las damas los martes por la tarde. Los estudios de varones los miércoles en la noche. Y también los estudios, estamos terminando ya casi el Sermón del Monte, martes y jueves a las 9:30 de la mañana por YouTube. Y el sábado tenemos nuestra reunión de oración a las 9 de la mañana y a las 11:30 por Zoom también la reunión con los jóvenes. Ya empezamos el próximo domingo 17 clases Crece. Nuestro primer culto va a ser a las 9:30 de la mañana. Te animamos a venir temprano, ¿sí? Tráete una buena chamarra, aquí te esperamos. Y tendremos clases Crece a las 11:15. Por ahí vamos a informar cómo van a ser nuestras clases Crece y qué cursos estaremos dando. Te llegará esta información por las redes sociales. A las 11:15 es clases Crece y el segundo culto es a la 1 de la tarde. Entonces, 9:30 de la mañana primer culto, 11:15 clases Crece y 1 de la tarde segundo culto. Caminamos por fe. Dios quiere que hagamos la obra en estos tiempos. Estos son nuestros avisos. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por permitirnos estar en comunión contigo. Señor, mueve a tu pueblo en medio de todo esto para honra y gloria tuya de tu nombre. Sí, Padre, porque para ti y en ti vivimos. Da la bendición a tu pueblo. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de tu Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, con los que están enfermos. Sanidad para ellos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con la doxología. Terminando con ella, estamos despedidos.